Buen día, hermanos. Bueno, menos mal que no vine la semana pasada. Yo no fui, por lo menos la semana pasada yo no fui. Bueno, les invito a abrir sus Biblias a Filipenses capítulo 3. Una aclaración, la semana pasada, por indicaciones mías, en el anuncio del culto, figuraba Filipenses 3 del 1 al 12, pero en realidad era del 1 al 11. Así que hoy vamos a ver del versículo 12 al versículo 16. Por favor, si pensaron mal contra los que armaron el anuncio, fue mi culpa. Yo les pasé el... Vamos a leer entonces Filipenses capítulo 3, del versículo 12 al 16, y luego vamos a orar una vez más. Dice la palabra de Dios: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Oremos. Señor, qué lindo es cantar las verdades que hemos cantado. Señor, tú nos has salvado por gracia, tú has derramado tu ira sobre tu justo Hijo, sobre tu santo Hijo. Lo has hecho, Señor, por amor a nosotros, por amor a tu nombre, por sobre todas las cosas, para la gloria y alabanza de tu gracia, Señor. Pero nos vemos beneficiados, vemos tu gracia en nuestras vidas y debemos agradecerte, Señor, no solo con nuestros labios, sino también con nuestras vidas, con nuestros corazones. Por eso ahora, Dios, ayúdanos a estar atentos a tu palabra. Dios, ayúdame a poder comunicarlo con claridad, Señor. Que tu iglesia sea edificada, y si hay alguien que no te conoce, Señor, por medio de la predicación del Evangelio, tú abras su entendimiento, su corazón, pueda creer en el glorioso Evangelio de tu Hijo. En su nombre oramos. Amén. Bueno, esto no va a ser una clase de coaching o algo así, pero sí pregúntate cuál es tu meta en la vida, qué meta tenés en la vida. No los pequeños objetivos, comprar un auto, tener una casa, sino la meta. Si podés englobar todos tus objetivos en uno solo y decir, por ejemplo, yo quiero ser millonario. O sea, no quiero tener $1 millón, quiero ser millonario. Y ser millonario implica, en realidad, nunca saciarse y querer más y querer más. Ese es el concepto de un millonario, aparte de que tiene millones. Por ahí querés ser un gran deportista. No quiero criticarlos, pero no veo mucho de eso por acá. Y yo mismo no soy uno de ellos. Así que estamos bien con eso, estamos todos bien. Quizás querés ser un gran ejemplo, querés ser un padre ejemplar, querés ser un marido ejemplar, querés ser un cristiano ejemplar. Por supuesto, eso está bien. Pero esa es tu meta en la vida. Yo quiero que los demás, cuando pongan el epitafio, si es que así se dice, en mi tumba, que puedan decir, este es un ejemplo de X cosa. Quizá querés dejar una huella en este mundo. Y todas esas cosas, o por lo menos alguna de ellas, no son malas necesariamente. Vemos que Pablo mismo se pone a sí mismo como ejemplo, pone a otros como ejemplo, y es bueno eso, es bueno ser
ser un ejemplo por ejemplo. Pero esa no debe ser la meta, esa no debe ser tu meta, esa no debe ser mi meta. En realidad la meta no la ponemos nosotros. Cuando yo te pregunto ¿cuál es tu meta? Automáticamente en nuestras mentes debería venir la meta. La meta. Y no es una meta nuestra, es una meta que el Señor ha puesto en nuestras vidas, pero nosotros debemos alinear nuestra meta a la meta suprema de ser a la imagen de Cristo. Esa es la meta, ser a la imagen de Cristo. Por eso en este texto vamos a ver que debemos esforzarnos por proseguir y por alcanzar esa meta. Debemos esforzarnos por llegar a la meta. Y en este texto vamos a ver 3 características de esta carrera, porque es una carrera. 3 características de esta carrera que nos motivan a esforzarnos por llegar a esa meta. En primer lugar, vemos que la meta implica un proceso. Esa meta hacia la perfección implica un proceso. La meta a la perfección demanda un esfuerzo. Debemos esforzarnos por llegar. Y la meta a la perfección incluye a cada creyente. No hay creyente que quede fuera de esa meta. Por eso dije recién que no es que podemos elegir entre diferentes metas. La meta suprema no la podemos elegir, ya ha sido otorgada al momento de ser salvos. Entonces, en primer lugar, la meta de la perfección implica un deseo. Fíjense ahí en versículo 12, no que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto. Ese no que nos conecta, por supuesto, con lo que vimos la semana anterior, cuando vimos del versículo 1 al 11, donde el apóstol Pablo dice que él dejaba todo, perdía todo aquello que para él era una ganancia, lo desestimaba, lo estimaba, de hecho, como basura, como estiércol habíamos visto, literalmente como estiércol, en pos de conocer a Cristo. Dijimos que era no solamente conocerlo en el sentido de ser salvo de un momento a otro. Cuando uno cree en el Señor Jesucristo, pasa de las tinieblas a la luz, sino también de conocerlo diariamente. Él estimaba y seguía estimando todos los días como basura aquellas cosas que podían llevarlo a autojustificarse. Todo eso era basura para conocer a Cristo. Por lo tanto, el apóstol Pablo afirma que todavía no había terminado ese proceso. Todavía él seguía buscando conocer y conocer y conocer más al Señor. No que lo haya alcanzado ya, todavía ese conocimiento pleno no había llegado. Sí lo conoció, sí de un momento a otro, cuando el Señor abrió sus ojos, conoció al Señor, pero todavía el conocimiento pleno no había alcanzado. Él crecía y crecía en el conocimiento del Señor. Y fíjense, si vemos la conversión del apóstol Pablo como de una manera singular, tal vez a vos y a mí no nos pasó eso. Nosotros no íbamos camino a Damasco y se nos apareció el Señor. Él fue enseñado por el Señor. Él vio grandes prodigios, hizo grandes prodigios en nombre del Señor. Él tenía un conocimiento que tal vez vos y yo no tenemos en un sentido, pero aún así él no había alcanzado el conocimiento perfecto del Señor. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, Esa palabra perfecto, que tiene una raíz que es telos, tal vez han escuchado de esa raíz telos, significa cumplimiento, acabamiento, perfección también. Otro significado es consumación, etapa suprema, meta, madurez. En Santiago 1:4 vemos que Santiago dice: mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Bueno, ahí está hablando de madurez, no está hablando de perfección moral. El autor de Hebreos también nos dice que
que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, ahí está la palabra también, madurez. Pero también esta palabra, por supuesto, se refiere a, o puede referirse a la perfección, perfección moral, perfección del ser. El Señor Jesús nos dice que debemos ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Ahora les pregunto, ¿es eso posible? ¿Podemos ser perfectos como Dios? No, pero debemos ir en pos de eso, debemos perseguir eso. Después vamos a ver que en un sentido es imposible ser como Dios, perfectos como Dios, en el sentido de Dios. Y en este sentido el hombre está, por supuesto, descalificado. Vemos en Eclesiastés capítulo 7 y 20, versículo 20, dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay nadie. Entonces es imposible ser perfectos moralmente. Pero hay una perfección posicional. El autor de Hebreos nos dice que con una ofrenda Jesucristo hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso no quiere decir que hoy estamos sin pecado, porque a la luz de la Biblia, y recién leímos un versículo, es imposible. Inclusive después de creyentes, aun cuando el Señor nos alcanzó, seguimos pecando. Ahora, hay una perfección que es inalcanzable, que es la perfección absoluta de Dios. Leo una pequeña definición. La perfección de Dios quiere decir que Dios posee completamente todas las cualidades excelentes y no carece de ninguna parte, de ninguna calidad que sea deseable para Él. Dios es todo lo que es todo lo que debe ser. Dios, no hay nada que Él desee ser y que no alcance. Dios es perfecto. En ese sentido, nosotros no podemos compartir lo mismo. Nosotros no somos todo lo que debemos ser. Hemos sido creados, tenemos nuestras limitaciones. Nosotros no podemos ser omniscientes, omnipresentes. No podemos ser perfectos como Dios. Pero hay una perfección que sí es alcanzable. Tal vez no en esta vida, pero sí es alcanzable. Y debemos proseguir en pos de ella. La perfección, la semejanza de Cristo. Leo una pequeña definición. El hombre llevado a la perfección que Dios tenía en mente para él es todo aquello para lo cual Dios lo creó. Todo aquello para lo cual Dios creó al hombre, pero por la caída, por el pecado en nuestras vidas, eso se distorsionó. La perfección es ser llevado a aquello a lo cual Dios nos creó. El creyente es perfeccionado, somos perfeccionados en el proceso de santificación. Aunque hemos sido perfeccionados posicionalmente en un sentido, debemos buscar la perfección constantemente. En Romanos 6:12 dice que no debe reinar el pecado, eso es buscar la perfección, no dejarnos dominar por el pecado. 1 Juan 1:8, si confesamos nuestros pecados, es decir, tenemos pecado y tenemos que confesar nuestros pecados. Esa es la forma también de ir perfeccionándonos. Ahora, la etapa final de esto, como ya hemos visto en algunas oportunidades, es la glorificación. La glorificación. En la glorificación el creyente va a ser perfeccionado moral y espiritualmente. Ahora, esto implica también la glorificación no solamente de nuestras almas, sino también de nuestros cuerpos, porque la lucha contra el pecado es la lucha contra la carne. En el día de Cristo, como dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, aquellos que resuciten de entre los muertos en la venida del Señor, o aquellos que tal vez seamos nosotros, no lleguemos a la muerte, sino que el Señor va a venir antes, nuestros cuerpos van a ser transformados, los cuerpos de los muertos en Cristo van a ser transformados, glorificados, y allí vamos a poder disfrutar de la perfección, de la semejanza de Cristo. 1 Juan 3:2.
Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esa es la perfección, ahí está, esa es nuestra meta. Ahora, el apóstol Pablo reconoce que esa perfección aún no había llegado. El apóstol Pablo reconoce que aún debía crecer y crecer y crecer en la semejanza de Cristo. A diferencia de los judaizantes que habíamos visto hace 2 semanas, ellos se aferraban, se jactaban de sus logros. Ellos creían que no había nada que ellos debían cambiar. Ellos estaban, en otras palabras, en la perfección. Y el apóstol Pablo niega haber llegado a un punto en el cual él ya no podía crecer más a la semejanza de Cristo. Fíjense, versículo 12, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Es una meta que aún no ha alcanzado. Esa palabra proseguir es buscar, correr, ir en pos, esforzarse por. Ahí en versículo 6, cuando dice que él perseguía a la iglesia, es esa la palabra perseguir, ir en pos de algo. En este caso la imagen es la imagen de un atleta que corre por llegar a la meta. Esta imagen también se repite en 1 Corintios 9, no lo vamos a leer, pero el apóstol Pablo se esfuerza por llegar a aquello que todavía no ha alcanzado, la perfección, la imagen de Cristo Jesús. Ahora, esta búsqueda es una búsqueda y bueno, acá encontramos una certeza en la búsqueda. Me río porque son 2 nombres de librerías cristianas de Buenos Aires, una se llama Certeza y la otra Búsqueda. Pero bueno, no estoy haciendo un chivo, es la certeza de la búsqueda, realmente. Fíjense, ahí en versículo 12, sino que prosigo por ver si logro asir. Lo leo de vuelta. Prosigo por ver si logro asir. Ahora leemos esta frase y la verdad es que nos confunde un poco, porque el apóstol Pablo utiliza un subjuntivo que es un verbo que normalmente se usa como para hablar de un deseo, como cuando decimos nosotros queremos que la gente crea en el Evangelio. Eso es un subjuntivo, es un deseo. No estamos diciendo que la gente está creyendo, o no les estamos dando una orden, crean en el Evangelio, sino que estamos diciendo, nosotros queremos que crean. Tal vez van a creer, tal vez no lo sabemos. Ese es el uso más normal del subjuntivo, un deseo, una probabilidad. Pero ocurre que en el griego, el fenómeno que ocurre es algo diferente. Se llama, y no vamos a entrar en detalles primero porque no podría hacerlo, no sé lo suficiente, pero sí es necesario que entendamos que no está hablando de una probabilidad, sino de un periodo eventual. O sea, es algo que se va a cumplir, pero solamente depende de un momento. O sea, se va a cumplir, pero depende del momento escatológico, depende de la venida de Cristo. Por eso es que si no prosigo por ver si logro, en realidad no es una probabilidad, no es que tal vez lo logre y tal vez no, sino que lo va a lograr, pero depende de la venida de Cristo. Es una certeza. Como dijimos antes, la meta no es algo que nosotros establecemos. Nosotros no podemos decir que la meta de Dios para nuestras vidas es X o Y, aunque obviamente hay diferentes matices en los que los cristianos vamos experimentando esa llegada a la meta. Algunos van a ser pastores, algunos van a ser diferentes cosas. Esos son diferentes planes de Dios para nuestras vidas, por decirlo de alguna manera, pero la meta es para todos la misma, llegar a la imagen de Cristo. Sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Esa palabra asir es alcanzar, lograr, y por supuesto que está relacionado con esto que decimos de el correr
implica una carrera, llegar a la meta. Asir es lograr esa carrera, es lograr aquello por lo cual se corre. Ahora, al igual que Pablo y al igual que todo ser humano, esta no es la meta que el ser humano persigue por naturaleza. Lo sabemos muy bien. Nosotros cantamos el Evangelio y cada vez que cantamos debemos recordar que antes de estar en Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que nuestra meta era completamente opuesta a la meta de Dios para nuestras vidas. Pero el Señor nos alcanzó. En Efesios 1 dice que nos escogió, nos predestinó para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. Ahí está el propósito. En capítulo 1, más adelante, dice que habiendo sido predestinados conforme al propósito del cual hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de la gloria de su gracia. Romanos 8, a los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El Señor nos salvó y nos dio ese propósito. Y ese propósito en Filipenses 1 vimos que el que comenzó esa obra la va a perfeccionar, la va a completar hasta el día de Cristo. Ahora, hermanos, podemos asentir a todo lo que acabamos de mencionar. Podemos decir, sí, estoy seguro, el Señor todavía no completó la obra, no soy perfecto. Pero tal vez creemos que no necesitamos tanta instrucción cuando alguien viene a confrontarnos o a mostrarnos o a enseñarnos inclusive. Tal vez no, eso no es para mí. Decíselo a él que él sí lo necesita. Pero también, hermanos, nos creemos perfectos cuando no buscamos al Señor, cuando no reconocemos nuestra necesidad diaria del Señor. El problema de no hacer el devocional no es que no tachamos el papelito. El problema de no hacer el devocional, de no abrir la Biblia cada día, de no buscar al Señor en oración, es que creemos que no lo necesitamos, que ya está. Por hoy estoy bien. No llegamos a la meta todavía, hermanos. Necesitamos crecer y crecer en la semejanza de Cristo. En segundo lugar, la meta de la perfección demanda un esfuerzo. Y vamos a ver el ejemplo del apóstol Pablo. Fíjense, en versículo 3, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, yo mismo. Tal vez de alguna manera similar a la que el apóstol Pablo se pone como ejemplo para contrastar con los judaizantes. ¿Recuerdan? Ellos creían tener justicia suficiente como para ganar el favor de Dios. Y el apóstol, no, esperen. Si ustedes piensan que tienen con qué agradar a Dios, bueno, escúchenme. Circuncidado al 8º día, de la tribu de Israel, de la tribu de Benjamín, del linaje. Empieza a enumerar todos sus méritos, tal vez de alguna manera similar. En versículo 13, el apóstol Pablo se pone como ejemplo, hermanos, fíjense, si yo todavía no lo alcancé, bueno, prosigan ustedes también a la meta, que es lo que más adelante va a decir. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Yo todavía no lo alcancé, todavía no lo logré. Y esto, por supuesto, debe generar un impacto en nosotros, ¿sí? No por alabar en sobremanera, digamos, al apóstol Pablo y ponerlo en una posición que no le corresponde. Él no es Dios, por supuesto. Pero sí debemos seguir su ejemplo y debemos pensar, si el apóstol Pablo no lo había logrado, si vemos y admiramos toda la obra del apóstol Pablo, vemos su madurez espiritual, su pasión por las almas, su deseo de conocer y conocer y conocer a Dios, y él todavía reconocía que no lo había logrado, bueno, debemos examinar y decir, bueno, creo que yo tampoco entonces.
Creo que yo tampoco lo logré. Pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que está detrás, lo que queda atrás, en griego es literalmente olvidando lo de atrás. Y lo de atrás podría ser todas aquellas cosas que el apóstol Pablo, de las cuales se jactaba antes de conocer a Cristo, por las cuales él se justificaba delante de Dios. Pero creo yo que más bien se entiende a todo aquello a lo que él ya había llegado como creyente, a todos aquellos logros, entre comillas, como creyente, a todo aquello por lo cual el Señor lo había utilizado, todo su ministerio, todo su crecimiento, toda su madurez, todo su crecimiento, en palabras de versículos anteriores, en el conocimiento de Cristo, olvidando todo eso, todo lo que pasó, todo lo bueno, todo lo malo también, pero todo lo bueno, prosigo. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo de adelante o a lo que está adelante, prosigo. Ese extendiéndome es lanzarse, literalmente lanzarse hacia algo, intentar alcanzar, y en este caso es la meta. Prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El prosigo es un indicativo, lo cual nos muestra que olvidando y extendiéndome son las maneras, son participios, son las maneras de proseguir. Para proseguir a la meta debemos olvidarnos de los de atrás, olvidando de nuestros logros y fijar la mirada en la meta. Esa es la forma de proseguir. No se puede proseguir de otra forma, no podemos distraernos en nuestros logros pasados, entre comillas logros, quedarnos anclados a todo aquello en lo cual hemos fracasado. No. Si queremos proseguir a la meta, debemos dejar todo eso atrás, poner la mirada fija en la meta y continuar y esforzarse y buscar alcanzarlo. ¿Cuál es la meta? El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El premio, el sustantivo del cual se deriva esta palabra premio, habla de un árbitro en los juegos y luego significa ordenar, controlar o dirigir, digamos. Y de ahí se deriva la palabra premio. Es el resultado, es el premio por haber corrido, por haber hecho determinada actividad. Y el premio del apóstol Pablo es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Literalmente es el premio de lo alto, el premio de arriba. Eso sería literalmente como en griego. Esta palabra de lo alto se usa en varias ocasiones. En Colosenses 3 habla de poner la mirada o buscar las cosas de arriba. Las cosas de arriba. Y esto nos habla de la procedencia de este llamamiento, de dónde viene este llamado, pero también de su destino. Es la procedencia de lo alto, porque esto ocurrió en los cielos, proviene de los cielos, desciende de Dios, pero también es el final, es la meta. Es la procedencia y es el destino. La palabra llamamiento, voy a leer algunas cosas acá porque me voy a olvidar si no, se deriva del significado secular de una palabra que es citar o invitar o llamar. En el Nuevo Testamento este concepto tiene que ver con la forma en que Dios se acerca al individuo, es decir, el llamamiento, la invitación al Evangelio,
esa invitación que viene por parte de nuestro Señor Jesucristo, es el llamado a creer el Evangelio de Jesucristo, y en este sentido muchos son los llamados y pocos los escogidos. La invitación al Evangelio es para todos, pero en un sentido más específico, a lo largo del Nuevo Testamento también, sobre todo en las epístolas, el llamamiento es la acción de hacer surgir de una forma efectiva la fe por medio del Evangelio y la operación secreta del Espíritu Santo. Es la obra de Dios en la persona, haciendo que esa fe sea efectiva, que esa persona crea, abriendo su corazón. Los llamados son aquellos que son receptores de la obra del Espíritu Santo, avivando su corazón para creer en el Evangelio. Ese llamamiento, tanto el llamado a creer en el Evangelio como la acción efectiva del Espíritu Santo, es de procedencia celestial. Fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Ahora este llamamiento es el llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ya hemos visto algunas veces en Efesios capítulo 1 que todas las bendiciones son estando en Cristo Jesús. Eso implica que es por sus méritos, que es estando en Él, en nuestra unión con Cristo, recibimos todas esas bendiciones espirituales. El llamamiento es de procedencia celestial, pero también es nuestro destino. Cantamos: cuando el Señor nos llame a su presencia, ese va a ser el tiempo en que la meta va a llegar, en que el premio va a llegar. Ahora es necesario que entendamos que el premio no está hablando de salvación por obras, obviamente. No se trata de alcanzar una meta por nuestros méritos, no es que vamos a ser perfectos como Cristo por las cosas que nosotros hayamos hecho. Versículos anteriores, el apóstol Pablo nos dice que la justicia, que es de Dios, es la justicia por medio de la fe. Efesios capítulo 2, no por obras, ya lo hemos repetido hasta el cansancio y lo vamos a seguir repitiendo, no es por obras, es por gracia, no por obras, para que toda la gloria sea para Dios. Por eso el premio no es algo que nosotros alcanzamos por nuestros méritos, sino que el premio es otorgado mediante el llamamiento, mediante la salvación, pero lo alcanzamos corriendo la carrera, lo vamos a obtener corriendo la carrera y llegando al día final. Qué lindo es cuando cantamos: y al llegar al día final, la tumba no me encerrará, con Él iré a mi dulce hogar. Y ese día seremos como el Señor, gloria a Dios. Ayer hablábamos con un hermano y compartíamos algunas luchas, algunas situaciones, y nos gozábamos en que, bueno, eso algún día, ya está. Ya no vamos a luchar con el pecado, ya vamos a ser perfectos, vamos a hacer, como dijimos antes, todo aquello para lo cual el Señor nos creó, que es deleitarnos y gloriarnos en Él. Si hoy no lo hacemos, si hoy no nos gloriamos, si no nos deleitamos en el Señor, es porque todavía luchamos con la carne, porque todavía no hemos sido glorificados, pero corramos en pos de ello, corramos en pos de la perfección. Ahora, hermanos, si el apóstol Pablo no había llegado, y de vuelta no es para endiosarlo, es un hombre, fue un hombre, fue grandemente utilizado por Dios, pero no es para ponerlo en un lugar, para alabarlo, adorarlo, no, para nada. Pero si el apóstol Pablo, con todo lo que el Señor había hecho en su vida, todavía no había llegado,
de vuelta, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros debemos pensar que no hemos llegado todavía, no somos perfectos? Debemos proseguir y debemos hacerlo olvidándonos lo que está atrás y poniendo la mirada fija en la meta. Ahora hay gente, hay personas, y muchas veces nosotros hacemos lo mismo, pero hay personas específicamente que parecen, no sé si vieron la película, bueno, alguna película donde un pedazo de hielo y hay una bestia, un dinosaurio o un mamut congelado ahí adentro, ¿no? En la era del hielo creo que pasa eso. Pero hay personas que están así, que uno va a la iglesia y los ve ahí en un témpano de hielo, congelados al año 1900 tanto, donde en esa época ellos fueron diáconos. No, yo fui diácono, sí, claro. Yo estuve en la fundación de la iglesia de Santa Teresita, estamos en el año 2025, año 2050, sí, yo fui. ¿Y eso es tu logro? O sea, ¿eso es todo lo que tenés para decir? ¿Qué está haciendo el Señor en tu vida ahora? ¿Cómo estás creciendo en la semejanza de Cristo ahora? No, yo estuve, cantaba, me acuerdo que tocaba la guitarra ahí en la fundación. Tengo fotos, tengo todo, muy lindo. Y están ahí congelados en el pasado, se quedaron ahí. El miércoles, en la reunión de compartir y oración, una hermana compartió que salió de una iglesia donde, claro, ella era nueva en la fe y todo se basaba simplemente en ir y hacer manualidades, en ir y hacer cosas, muy lindo, pero no se abría la palabra de Dios. Y claro, un recién convertido deseoso de conocer al Señor, che, ¿cuándo van a abrir la Biblia? Y esta persona lo comentó, lo habló con las personas de la iglesia. Bueno, claro, vos sos recién nuevito. Vos sos recién convertido, está bien, sí, ya se te va a pasar. ¿Qué es eso, hermanos? Debemos crecer el conocimiento y no está hecho todavía, no es que ya está, bueno, listo, llegué hasta acá. O sea, vos necesitás Biblia hasta acá y después, bueno, podemos hacer manualidades. Debemos crecer y olvidarnos de todo aquello de lo cual nos podamos jactar, que en realidad no debemos jactarnos de nada, y proseguir. En último lugar, la meta de la perfección incluye a cada creyente, sin excepción. Es un llamado en este versículo, en el versículo 15, es un llamado específicamente a los maduros. Fíjense, así que todos los que somos perfectos, así que es una conclusión, o sea, en base a todo lo que dije, que todavía no llegamos a la perfección, que esa perfección, que la meta se va a lograr en la venida de Cristo cuando estemos en su presencia. Entonces, todos los que somos perfectos sintamos lo mismo. Ahora, esta palabra perfectos es la misma que se repite antes, cuando el apóstol Pablo dice, todavía no soy perfecto, pero ahora me decís que todos los que somos perfectos. ¿Cómo puede ser? ¿Sos perfecto o no sos perfecto? Bueno, como vimos al principio, la palabra perfectos puede tener diferentes significados, puede implicar diferentes cosas, puede ser nuestra posición en Cristo, puede ser la madurez, ya sea madurez completa, que es la perfección, o una madurez en crecimiento. Bueno, por el contexto, creemos que obviamente la perfección total no es, porque esa solo se alcanza en la presencia de Cristo. Por
contexto entendemos que habla de la madurez, de los que han llegado a cierto punto, a cierto grado de madurez. Y por supuesto debemos preguntarnos, bueno, si se trata de los maduros, ¿qué pasa con los que no son maduros? Bueno, esta es mi forma de verlo, no es lo que dice el texto, pero yo entiendo que una persona creyente, como vimos en el ejemplo de recién, que recién se convierte, bueno, no tenés que convencerlo de que no es perfecto, no tenés que decirle, che, a vos te falta crecer. Obviamente es una persona, es un niño espiritual, sabe que recién acaba de comenzar en la carrera cristiana, está constantemente observando a otros, a ver cómo puedo hacer para crecer. Lee la Biblia tal vez más que muchos de nosotros. Escucha predicaciones porque sabe que tiene que crecer. Pero muchas veces aquellos que hemos llegado a cierta madurez, decimos, hasta acá llegamos. Esto es todo, amigos. Y por supuesto el apóstol Pablo se incluye todos. Así que todos los que somos perfectos, incluyendo el apóstol Pablo, sintamos esto mismo. Sintamos esto mismo. Este llamado a tener un mismo sentir ya lo hemos visto en capítulo 2, cuando hablamos de la unidad, cuando el apóstol Pablo los exhorta a vivir en unidad, teniendo un mismo sentir. Bueno, es el mismo concepto. Todos debemos participar de este mismo sentir. No es que la meta cristiana de la perfección, y no es que todos aquellos que tienen que ir en pos de esa perfección pueden hacerlo de una manera u otra. No es que algunos pueden relajarse porque han llegado a cierto nivel y otros no. Todos aquellos, maduros e inmaduros, deben crecer en el conocimiento de Dios, crecer en la semejanza de Dios. Así que todos los que somos perfectos, maduros, esto mismo sintamos, pero también hay una pizca de confianza en la obra de Dios, porque probablemente algunos de los que estaban en Filipos no estaban teniendo este mismo sentir. Tal vez algunos con obstinación, con orgullo, parados firmes, pero tal vez otros creyendo realmente que estaban bien. Y el apóstol Pablo deja todo en manos de Dios. Bueno, si otra cosa sienten, si tienen otro pensamiento, si entre ustedes están teniendo diferentes pensamientos en cuanto a correr la carrera cristiana, Dios lo va a revelar. Dios lo va a revelar. Entendemos por la palabra de Dios que Dios usa su espíritu y su palabra para revelar lo que hay en nuestros corazones. 2 Corintios 7 nos habla de que el Espíritu Santo nos contrista, pero no para muerte, sino para santificación. Produce arrepentimiento. Hebreos 4, 12 y 13, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz y penetra en el corazón. Si entre nosotros hay alguien que está teniendo otro sentir, la palabra de Dios y su espíritu van a hacer que esa persona lo entienda y se arrepienta y continúe corriendo la carrera. La meta, la perfección, ser a la imagen de Cristo. Este es un llamado a todo nivel espiritual. Bebés espirituales, viejos espirituales, jóvenes espirituales. Todos debemos seguir, como dice en versículo 16, una misma regla. Aquello a que hemos llegado, habla del grado de madurez al que hemos llegado. No importa a qué grado de madurez llegaste, cualquiera sea, debemos seguir la misma regla. La regla es la norma de conducta, es lo que debemos pensar, cómo debemos actuar, y esta es la manera. Olvidando lo que está atrás,
extendiéndonos hacia lo adelante, proseguimos, debemos proseguir. Para terminar, algunas preguntas. ¿Estás corriendo esta carrera? ¿De qué manera estás corriendo? ¿Estás relajado? ¿Estás al trote? ¿Estás corriendo con esfuerzo, entendiendo que estás, no sé hermanos si les pasa, pero insatisfechos con el grado de madurez espiritual al que llegaron y necesitan conocer más al Señor? No es que estamos insatisfechos en el Señor, no estoy diciendo eso, sino que yo llegué hasta acá, pero entiendo que no. Me falta mucho por conocer al Señor, me falta mucho por cambiar, me falta mucho por crecer en mi santificación. ¿Cómo se traduce, si tu respuesta es sí, estoy creciendo? ¿Cómo se traduce eso en tu devoción a Dios, en tu amor por los hermanos, en tu servicio a la iglesia? Y de vuelta, y siempre lo voy a tratar de remarcarlo. Servicio a los hermanos no es solamente barrer, tocar un instrumento, estar en la mesa de sonido y multimedia. Servir a los hermanos es también orar por ellos, es también mandar un mensaje, es también suplir las necesidades que estén a la mano, que estén en nuestro alcance. ¿Cómo se traduce tu madurez, tu crecimiento en estas áreas? ¿Pensás que llegaste ya a la madurez, a la perfección? ¿Estás ahí en un tímpano de hielo, congelado, en el año 1900 y tanto? ¿Crees que no necesitas tanto? ¿Puedo leer unos versículos? Lo voy a hacer todos los días. Voy a orar un ratito todos los días, pero en realidad no necesito tanto. O sea, no exageremos, estoy medianamente bien. Ya dejé el cigarrillo, eso ya pasó hace muchos años, ya no le estoy respondiendo tan mal a mi mujer, a mi esposo. Ya estoy más o menos bien, listo. Hasta acá, vamos más tranqui ahora. La carrera continúa y continúa y continúa hasta el día de Cristo. Debemos correr la meta. Ahora, si vos estás escuchando esto, pero al escuchar acerca del futuro y de la venida del Señor y de tu muerte, tal vez no tenés certeza de qué va a ser de tu alma. La palabra de Dios dice que está determinado para todo hombre, que luego de la muerte venga el juicio delante de Dios. Y déjame decirte que todo hombre, así como va a morir, todo hombre también, y esto es una realidad, todo hombre es pecador. Por lo tanto, y a la luz de la palabra de Dios, y por haber violado la justicia de Dios, el hombre merece el castigo eterno. El castigo eterno porque han ofendido a un Dios santo, 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 a un Dios eterno. Por lo tanto, su castigo será eterno. Pero, y por eso nos gloriamos en el Evangelio de Cristo, Dios amó tanto al hombre que envió a su Hijo Jesucristo. ¿Y esto qué quiere decir? Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a morar primeramente entre nosotros, vivió una vida perfecta, justa, santa, que ninguno de nosotros vivió, y por lo tanto Él no merecía morir. Su justicia era perfecta, su justicia fue perfecta. Y Él se ofreció a morir en nuestro lugar. Toda esa ira que nosotros merecíamos por la eternidad, Él decidió cargarla sobre Él en la cruz. Recuerden, Él no pecó, por lo tanto no merecía morir. Si yo decidiera morir por el pecado de otra persona, no podría hacerlo,
porque tengo que morir y tengo que pagar por mis propios pecados, y no 1, 2 días, 3 días, por la eternidad. Pero Cristo, el Santo, no merecía morir, pero Él se ofreció voluntariamente y Él cargó en la cruz del Calvario toda la ira que el pecador merecía. Murió en la cruz, pero al tercer día resucitó, demostrando que su justicia era perfecta, que Él no moría por sus pecados, sino por los de otros. Y el Señor hoy está vivo, el Señor resucitado, tiene la autoridad para perdonar pecados y llama a todos los hombres a creer en este bendito mensaje que acabamos de proclamar. Cristo es el Salvador del mundo. Si te arrepentís de tus pecados, ese día futuro del cual hablamos ya no va a ser una incertidumbre, y peor aún, no va a ser un día de juicio para vos. Ese día futuro va a ser un día de salvación, de gozo, por los siglos de los siglos. Hermanos, la meta todavía no llegó, debemos crecer a la imagen de Cristo. Oremos. Padre, gracias Dios por tantas verdades. Señor, a veces creemos que necesitamos parar un poco y asimilar, Señor, tanta gracia, tantas verdades que revelan tu gracia. Señor, tu Hijo entregado en la cruz como el peor de nosotros, siendo crucificado, y todo esto, Señor, para ganar un pueblo para tu nombre, para hacernos tus hijos, para plantar en nosotros el propósito más grande, Señor, que el ser humano jamás ha visto: ser a la imagen de Cristo. Ayúdanos, Señor, a que eso sea una realidad en nuestras vidas día a día. Y aunque un día nos vamos a gozar por la eternidad de ser hechos a semejanza de Cristo, ayúdanos, Dios, a que hoy, cada día nos acerquemos más, Señor, a ese hermoso premio en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.